tiene variantes anatómicas, ¿no? Estas se reúnen en lo que son los cálices mayores, estos cálices, que son tres en cada apical, inferior y medial, se unen en estos cálices mayores y luego la pelvis propiamente renal, que vaya a drenar hacia el uréter con una parte inicial llamada unión urétero-pélvica. El uréter es una estructura que transporta la orina de la pelvis a la vejiga, sabemos, su longitud varía entre 22 y 30 centímetros, y hay tres sitios que vale recordar de estrechamiento: la unión urétero-pélvica, el cruce que coincide con el paso de los vasos ilíacos, y la última que es casi el drenaje hacia la vejiga, que es la unión urétero-vesical. ¿Por qué les remarco estas zonas de estrechamiento? Porque los procesos inflamatorios crónicos van a impactar o van a lesionar con más facilidad estas zonas, porque son pequeñas con un diámetro muy reducido. Entonces los procesos inflamatorios crónicos como la tuberculosis, por ejemplo, van a generar, ¿no?, estrechamiento e incluso cierre de estas zonas con más facilidad, tanto la distal sobre todo y la proximal, ¿no?, y producir pues un síndrome de uropatía obstructiva. En el caso de la tuberculosis puede abarcar desde el uréter hasta el parénquima renal, o si es alta, solamente el parénquima renal, ¿no? Ese es un síndrome llamado de uropatía obstructiva. Por supuesto hay otros procesos inflamatorios que pueden originar este mismo problema. Esto es lo mismo, no voy a repetirlo, no vamos a ver. Bueno, la vejiga básicamente está compuesta de músculo liso. Es un depósito que almacena la orina. Su capacidad puede ser hasta de medio litro, y en situaciones patológicas incluso ser mayor ahí, ¿no?, cuando hay una uropatía obstructiva importante. Cubierto por un epitelio de transición, tiene una capa muscular, el músculo detrusor de la vejiga, que es el que produce pues el acto de la oclusión, la contracción de esta víscera. Los uréteres bajan y se van a insertar casi en el piso de la vejiga, y ahí es donde se va a formar el trígono vesical. Es una zona de encrucijada pequeña que cuando se obstruye pues produce un cuadro clínico bastante a veces grave o intenso, ¿no? Por ejemplo, una litiasis, por ejemplo en el varón el crecimiento de la próstata, porque la próstata está justo debajo de ese trígono, ¿no?, y al crecer va a obturar la inserción de estos uréteres, sea en uno o en los dos lados, ¿no? Y eso puede originar una uropatía obstructiva, que de hecho es una complicación en los varones cuando hay un crecimiento prostático que puede ser benigno o maligno, ¿no? Entonces esa zona de encrucijada es importante que también la conozcan, la recuerden. Y en nuestro organismo puede una serie de zonas pequeñas que al lesionarse, a complicarse, producen cuadros clínicos muy severos, ¿no? Porque usted recuerda, saben, el drenaje después de la vía biliar se obstruye, por eso un cuadro muy severo, ¿no? La obstrucción, por ejemplo, de las coronarias, que son vasos muy pequeños, entonces pues cuadros muy intensos y fatales, ¿no? Igualmente a nivel del sistema nervioso central, la obstrucción del drenaje del líquido cefalorraquídeo, que atraviesa pues zonas muy pequeñas y estrechas, ¿no? Estas zonas siempre pues van a dar problemas cuando tiene un proceso obstructivo. En el caso del área renal, esta zona del trígono vesical. Bueno, la inervación, así en forma resumida, tiene básicamente el riñón inervación neurovegetativa, simpática y parasimpática, mas no reciben inervación somática. De tal forma que esto explica que al riñón estar lesionándose no va a generar mayormente dolor. Solo cuando la cápsula se expande, se estira, puede generar ya dolor referido en la zona renal. La inervación de esta neurovegetativa surge sobre todo del tronco celíaco, que es un plexo celíaco, y va a originar tres pares de ganglios ubicados lateralmente a nivel de
trayecto de la columna vertebral. Tenemos los ganglios semilunares, los ganglios mesentéricos superiores y los ganglios aórticos renales. Son estos tres pares de ganglios los que van a dar esta inervación principalmente neurovegetativa. Y desde el punto de vista neurológico, ustedes saben en semiología que los dolores pueden referirse a las dermatomas, ¿no? El órgano puede estar ubicado en una región, pero esto puede referir un dolor en otra región que tiene que ver con la dermatoma por donde transcurre la inervación, ¿no? En el caso de los riñones, el riñón referido a la parte anterior y posterior es esta área, ¿no? Ya cuando el uréter se ve comprometido, el dolor referido puede proyectarse hacia el miembro inferior ipsilateral o hacia los órganos genitales de ese lado, ¿no? Por ejemplo, un cálculo que empieza a migrar y cambia de lugar, al inicio puede haber un dolor en esta área y después irse refiriendo a ciertos sectores referidos a la dermatoma, ¿no? Bueno, eso es un poco unos comentarios sobre la parte de la actividad renal. Como ustedes ven, es un repaso así muy sucinto, referido a las principales cosas que debemos recordar. ¿Cuántas arterias cementarias hay? ¿Ah? ¿Cuántas? 5, ¿no? ¿Cuántas posteriores? Anteriores. No sé si la pongo aquí. Ya se lo han hecho, ¿no? Estamos tratando de recordar unas cosas que son importantes, ¿no? La histología renal va a estar marcada pues, por la unidad histológica que ustedes saben es la nefrona. ¿Cuántas nefronas tiene cada riñón? En total son 2 millones en promedio, ¿no? ¿Y cómo está constituida esta nefrona? ¿Por qué partes o qué estructuras? Por 3 básicamente. Y recuérdenlo siempre, el glomérulo, el túbulo y el intersticio. ¿Por qué es importante? Porque la anatomía nos habla también, nos conduce a entender muchas enfermedades renales. Cuando ustedes obviamente más al capítulo van a entender que hay glomerulopatías, hay enfermedades básicamente túbulo-intersticiales y que cada una de ellas muestra una semiología particular. Por dar un ejemplo, las enfermedades glomerulares, ¿cómo se expresan? ¿Cuál es el signo crucial y frecuente? Uno es la proteinuria, ¿no? Y 2, el edema. Cuando nosotros vemos esos hallazgos, tenemos esos hallazgos, es probable que la enfermedad sea una glomerulopatía. Y el túbulo intersticial, por otro lado, el edema no va a ser algo, un marcador así constante, importante, y la proteinuria tampoco. Pero sí, por ejemplo, la diuresis. En el caso del túbulo intersticial es probable que la diuresis esté normal o incluso elevada, a diferencia de los glomerulares donde la oliguria tiende a presentarse. ¿Cuándo hablamos de oliguria? Cuando el volumen urinario está por debajo de 500. Y poliuria cuando la diuresis está por encima de ¿cuánto? Ya están en clínica. 3 litros, ¿no? Por ahí encontrarán 2,5 litros, ¿no? Porque el promedio diario cotidiano de diuresis, ¿cuánto es? 1,5 litros, 2 litros, ¿no? Y me dirán, pero doctor, eso va a depender, por supuesto, eso no pues, puede haber más o menos diuresis dependiendo de las circunstancias que esté viviendo. Un maratonista pues va a decrecer su volumen, va a concentrarlo. Y alguien que ingiere muchos líquidos va a presentar pues, una mayor diuresis, ¿no? Entonces el riñón tiene una gran capacidad de concentrar, de diluir y concentrar la orina. ¿Cuánto es la densidad normal? 1010 a 1020. 1010 a 1020. Pero ¿cuáles son los extremos? En estas situaciones ya no cotidianas, sino extremas. Puede concentrar y diluir la orina desde rangos de dilución de 1003 a 1030.
¿no? O sea, tiene un gran abanico que tiene el riñón de poder diluir o concentrar la orina. Pero lo diario, lo cotidiano es lo que ustedes han mencionado, esos son los parámetros, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se organiza esta nefrona. Bueno, tienes un bonito diagrama, no me gusta. Pero están ahí, ¿no? Están conmigo, ¿no? El túbulo proximal, este es la CGL, la rama delgada y la rama gruesa, el tubo distal, convoluto, el túbulo conector cortical, ¿no? Hay túbulos que ingresan incluso hasta la médula, ¿no? Son medulares, otros ingresan a la, mejor dicho, en los velos está la corteza y el túbulo entra tanto en la corteza, a la médula externa, perdón, y hasta la interna, ¿no? Inclusive. El glomérulo, ¿cómo está constituido el glomérulo? Usted recuerda, está pues en un capilar originado por toda esta vasculatura que ya hemos mencionado y que va a dar el endotelio glomerular. La membrana basal glomerular, muy importante, porque va a ser un componente de la barrera de ultrafiltración importante. El podocito, que es un epitelio. Y esto está sostenido por unas células especializadas, que son las células mesangianas. El glomérulo tiene pues un polo vascular, la arteriola aferente y eferente. Esto es, ¿cómo se llama esta estructura? Donde está el túbulo distal. Aparato. Muy bien. Este es el penacho y esta es la copa o la cápsula de Bowman que recibe el ultrafiltrado formado en el glomérulo y pasa al túbulo. ¿Cuál es la función primaria del glomérulo? Producir un ultrafiltrado a través de la acción de la barrera de ultrafiltración compuesta por el endotelio capilar, la membrana basal y el podocito. Bien. Acá otro corte. Vamos a empezar. Esta es una fotografía donde vemos un glomérulo normal, la cápsula de Bowman y sus diferentes componentes. Más figuritas. Es una foto, ¿no? Estereofótica más o menos. Estas son las prolongaciones positarias que después vamos a conversar. Vamos a la barrera de ultrafiltración o de filtración glomerular. Bueno, en realidad es una barrera física al pasaje de macromoléculas del plasma al espacio urinario. Es altamente selectiva y sobre todo permite el pasaje de moléculas o iones, ¿no? Pequeñas. Está compuesta por esta barrera, por el endotelio, como ya dije, la membrana basal, el mesocelo epitelial visceral, que es el podocito, ¿no? Acá vemos los componentes, ¿no? Acá vean ustedes, esta es la luz del capilar, este es el endotelio, la membrana basal, el podocito. Este es el gran podocito con sus prolongaciones podocitarias que se pegan a esta membrana basal. Una microfotografía, la luz capilar. El endotelio es fenestrado, tiene espacios por donde transcurren pues las sustancias que van a ser ultrafiltradas. La membrana basal, el podocito, que también tiene un espacio acá llamado diafragma. El capilar glomerular, como se ha dicho, es fenestrado, ¿no? Y este es un endotelio, obviamente, que inicia pues la formación de un ultrafiltrado. Ya se está tachonado totalmente este epitelio fenestrado, ¿no? Este es el podocito y la barrera de ultrafiltración. La membrana basal glomerular se encuentra, como ya se ha dicho, entre el endotelio glomerular y los podocitos, compuesta por diversas sustancias, laminina, colágeno tipo 4 y proteoglicanos sulfatados. Básicamente su estructura es proteica. Aquí es importante que la membrana basal, en los casos de nefropatía diabética, sufren pues el fenómeno que ocurre en otros órganos, que es la glicosilación de estas
estructura proteica. La glucosa se incorpora, ese carbohidrato se mete en esa estructura proteica y la desordena, la altera. Su espesor es único ya que proviene de la fusión de dos membranas basales, como hemos dicho, del endotelio y el epitelio, o cicario, ¿no? Tiene una lámina rara interna, una lámina densa central y una lámina rara externa. Aparte de ser una barrera física, todas estas estructuras tienen, en el caso de la membrana, la selectividad de carga eléctrica. Esta estructura es básicamente aniónica, tiene cargas negativas. Todo lo que tenga carga negativa va a ser rechazado. Una molécula importante es la albúmina. La albúmina es grande, no pasa por esto y además es rechazada porque es aniónica, ¿no? Cuando se altera esta barrera o esta zona, pues la albúmina puede comenzar a traspasar esta barrera y presentarse en el espacio urinario. ¿Cuánto es la proteinuria diaria normal? Proteínas, hablando de todos los tipos de proteínas, son albúminas, ¿no? Proteínas de origen tubular, incluso, ¿no? Hasta 150 miligramos, ¿no? Al día. En el caso de la albúmina, eso es mucho menos, por supuesto, ¿no? Debe ser no más allá de 30 miligramos al día de albúmina. Cuando esto se altera, esta barrera, entonces comienza a haber fuga, y ese es un marcador importante en las lesiones en general glomerulares, no solo el diabético, que básicamente desarrolla una lesión glomerular, una glomerulopatía, sino también es importante en otros tipos de enfermedades glomerulares primarias y otras secundarias que pueden originarse incluso ahí hacia el desarrollo del síndrome nefrótico, donde ya la proteinuria es masiva, ¿no? Si ustedes hablan de 150 miligramos y para tener síndrome nefrótico debe ser más de 3,5 gramos, ya ustedes se dan cuenta de la gran pérdida de proteínas que está ocurriendo y que eso pues refleja ya un daño importante a nivel glomerular. El povocito es una bonita foto, vean ustedes el cuerpo del povocito, sus prolongaciones principales y menores. Bueno, esto ya fue escrito mucho tiempo atrás por este investigador Zimmerman, en el año 89. También se conoce de que no se replica esta célula y que probablemente es el inicio de muchos tipos de injuria y degeneración de la nefrona. Incluso se desarrollan o se estudian enfermedades hereditarias que se explican por la falla en esta célula, ¿no? Y que va a determinar la hipertrofia focal y segmentaria e insuficiencia renal, ¿no? Y ya se le atribuye, puede decir, a esta célula gran importancia en esta capacidad selectiva de la barrera de ultrafiltración. Cuando esta célula se daña, uno, que no se replica, y dos, que al dañarse facilita pues la pérdida de proteínas, no solo albúmina. Ya hemos dicho, las células epiteliales o povocitos pueden ser las parietales, que van a formar la llamada cápsula de goma, ¿no? Y las viscerales, que son las que están adosadas a la membrana basal. Entonces, las parietales forman esta cápsula de goma, es una célula epitelial también, que es muy importante en ciertas lesiones renales de rápida evolución. Cuando ustedes revisen su teoría, van a encontrar las llamadas glomerulopatías rápidamente progresivas. La enfermedad renal puede ser crónica, puede ser aguda, y en este caso, las rápidamente progresivas, más que agudas, son subagudas, ¿no? Pueden tomar semanas o meses para desarrollar incluso insuficiencia renal y ya irreversible. ¿Cómo se explica? Mayormente por la proliferación de estas células viscerales que comienza a ahogar el glomérulo, ¿no? Y sobre todo este tipo de presentación grave de lesión glomerular se va a dar en enfermedades inmunes, ¿no? Lupus, vasculitis y otras secundarias también de tipo inmunológica que van a dar este tipo de presentación, que felizmente no es la más frecuente, pero que puede ocurrir sobre todo en enfermedades inmunes, ¿no? ¿Y dónde está? Probablemente en la proliferación de este tipo de célula parietal que forman la cápsula de goma y que va a originar las conocidas, si se acuerdan, semilunas o crecientes, ¿no?
que van a ir destruyendo el glomero. Bueno, es un comentario alrededor de esto. Bueno, algo que también no solo tiene pues una acción selectiva, sino también esta célula interactúa contrarrestando la fuerza de extensión, permitiendo que se desarrollen altas presiones de perfusión a nivel del capilar glomero. Ese tramado, ese entretejido de estas prolongaciones sostiene la estructura de toda esta barrera y todo el glomero, ¿no? Esa es una función importante. Bueno, ya hemos dicho, tiene el cuerpo celular, los procesos mayores con microtúbulos y filamentos intermedios, y los procesos menores opositarios que forman un tramado acá, ¿no? Un tejido que va a adosarse a la membrana basal. Entre estas prolongaciones menores hay unos espacios llamados diafragmas, que vamos a ver cuál es su importancia. Este es el diafragma. Vean que esta es una prolongación opositaria, la membrana basal, y aquí hay un espacio, una zona ocludes, también llamada, ¿no? Bueno, ya fue escrita hace mucho tiempo atrás este diafragma, y se le atribuyó en ciertas enfermedades renales congénitas que su mutación de algunas proteínas dentro de este dominio de proteínas explicaba la lesión y el escape de proteínas, ¿no? Una de ellas fue la nefrina. Bueno, por supuesto acá hay muchas proteínas, voy a hablar de todas. Vean ustedes, un dominio de proteínas de múltiples nombres. Una de ellas es la nefrina, ¿no? Este es rojo, incluso hay otra que es la nefrina 1, pero vamos a referir a la nefrina, que se comporta pues como un cierre, ¿no? Tiene la forma de, ¿no? Esta es una proteína que mantiene la inermidad de la barrera de ultrafiltración. Cuando no se expresa bien esta proteína, probablemente la proteinuria comienza a aparecer. Eso es lo que algunos estudios han visto en los diabéticos, a quienes al darle drogas como los inhibidores de enzima convertidora, han mejorado la expresión de estas proteínas. Y de ahí entonces se explicaría un poco el efecto antiproteinúrico, ¿no? De algunas drogas, YECA y ARA2, que parece ser influyen en la expresión genética de estas proteínas a este nivel, en particular la nefrina. Estas proteínas son pues estructurales. Esta es una zona que no está estática, sino también es dinámica. Hay proteínas de soporte, como la porosina, por ejemplo, que no solo fijan la estructura, sino que también tienen función de transmisión de señales, ¿no? Hacia el cuerpo opositario. Quiere decir que cuando esta proteína no se expresa bien, puede ocurrir proteinuria. Hay otras, han mencionado, voy a pasar rápido, la CD2AP, la nefrina 1 y la Z1, ¿no? Son diferentes. La actina es otra proteína que está dentro del cuerpo opositario y que le da sostén, ¿no? Le da sostén al oposito. Son las oposinas, la FAT. Todo este cúmulo de proteínas, así como lo vemos en esta zona del diafragma, se ve en otras áreas en nuestro organismo. Y comentarles simplemente de que también esta proteína, por ejemplo la FAT, esta proteína junto a la nefrina, que se une a la Z1, esta proteína se ha visto que en las enfermedades hereditarias como el riñón poliquístico autosómico dominante, que es una enfermedad hereditaria congénita, no está bien expresada. Entonces eso parece ser el primer punto genético que va a originar el desarrollo de quistes desde el nacimiento de la persona, y va a desarrollar esta enfermedad que desarrolla estos quistes, ¿no? Entonces hoy día pues ustedes, esto lo han llevado seguramente con más profundidad, entienden que muchas de las enfermedades hoy en día son de causa genética y tienen que ver con muchas de las expresiones de estas proteínas. Igualmente el povocito, ya su prolongación está unida a la membrana a través de receptores específicos.
donde se ancla el pocito en la membrana basal. Integrinas y destroglicanos son, ¿no?, estas proteínas que permiten ese anclaje, ¿no?, del pocito en la membrana basal. Como todos los endotelios, ustedes saben, tienen un glifocálix que les brinda esa carga eléctrica. El área lateral de estos pocitos también tiene una estructura llamada podocalixina que le va a brindar a esta área también una característica de eléctrica aniónica. Bueno, finalmente el citoesqueleto, formado por la actina básicamente, los microtubulos y filamentos intermedios, ¿no?, van a brindar, aparte de la red de pocitos, ¿no?, como ya dije, va a contrarrestar, ¿no?, esa fuerza de ingreso que le da el impulso sistólico, ¿no?, dentro de los capilares capilares. Entonces sostienen la estructura del glomérulo. Bueno, el pocito recibe diversas señales, ¿no? Una de ellas a través de la angiotensina 2, que usted bien sabe no solo es un vasopresor, sino tiene también acciones a nivel celular, ¿no? E interactúa con esta célula. No solo modularía su morfología, sino también la función del pocito, ¿no? Por eso se ha visto que los inhibidores de enzima convertidora y que controla pues la expresión de angiotensina 2 reduciría la hipertrofia pocitaria, ¿no? Por eso que hoy en día los IECA y los ARA son muy usados en patologías como la nefropatía diabética. Bueno, los mecanismos de daño, esto vamos a pasar muy rápido, va a ser a través de radicales libres, a través de efecto tóxico directo, a través de anticuerpos, la acción de complementos y el estrés letal. A través de radicales libres, como en modelos experimentales, ¿no?, con aumento de la producción de radicales oxígeno libres, estos modelos experimentales de daño renal. También en la acción de complemento, cuando falta algún receptor de complemento que ayuda al aclaramiento de los inmunocomplejos, van a generar también daño, ¿no?, de esta célula. ¿Y a dónde conlleva o dónde lleva la lesión pocitaria? A que se hipertrofie, a que se fusione el pocito, a que haya una atenuación del cuerpo celular, a que se formen pseudoquistes y una serie de quistes de P, incluso de la membrana basal. Bueno, el mesáncilo es una célula derivada de una célula de estirpe conjuntiva, también llamados pericitos. Tiene no solo una función de sostén de la estructura glomerular, sino también, como ven acá, depuran el material de desecho de la membrana basal glomerular. Tiene receptores importantes para angiotensina 2, también secretan prostaglandinas y endotelinas y los elementos de la matriz mesangial y tienen capacidad de proliferar. Esta matriz está formada, así como otras partes del glomérulo, por colágeno tipo 4, 5 y 6 proteoglicanos y fibronectina. Vamos al túbulo. Bueno, entonces la parte inicial ha sido con la descripción del glomérulo. Estamos a nivel tubular, que abarca la corteza y la médula, ¿no? Y hay, como les dije, hay túbulos que llegan hasta la parte externa de la médula y otros hacia la profundidad de la médula, ¿no?, con sus diversos segmentos que ya hemos mencionado. Es un esquema de la vasculatura. Y ya terminado esto, vamos a pasar a las funciones del riñón. ¿Alguna pregunta o comentario?
Bueno, para entender la patología de cualquier órgano hay que saber de sus funciones, no hay otra salida. Y esto ustedes también ya lo saben, estamos revisando. ¿Cuáles son las funciones importantes que tiene el riñón? Las principales: regula el equilibrio hidroelectrolítico, la homeostasis, regula la osmolaridad, ¿no? Y eso va a depender, por ejemplo, de cómo se calcula la osmolaridad plasmática. Hay una fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan? 2 veces el sodio más la glucosa entre 18 más la urea 16, ¿no? Entonces, el suelo tiene mucho que ver en cómo se sostiene esa molaridad plasmática. Molaridad o molaridad, como quieren. Entonces, el riñón es un órgano diseñado para conservar el sodio, como vamos a ver después. Entonces, esa importante función nos permite que nuestra molaridad esté generalmente controlada. Regula el equilibrio ácido-base. Cuando falla el riñón se desarrolla, ustedes saben, el tipo de acidosis metabólica, ¿no? Acidosis metabólica. Excreta productos metabólicos y sustancias desechos. La urea, la creatinina, sustancias nitrogenadas diversas, ¿no? Incluso muchas producidas endógenamente por el intestino. Regula la presión arterial, es algo muy importante. Tiene también la facultad de ahí se produce gluconeogénesis. Regula la eritropoiesis, regula el metabolismo óseo a través de la activación de la vitamina D o calcitriol, mediante la hidroxilación del primer carbono de esta vitamina, ¿no? Que vamos a ver cuál es su función final. Recuerden todo esto, es un resumen que es bien importante entenderlo para ver los síndromes y las enfermedades renales cómo se van a expresar. Cuando estas funciones se alteran, aparece toda una semiología muy diversa, muy florida, de una serie de signos y síntomas que tiene que ver con la falla en estas funciones, ¿no? Y eso nos va a orientar, pues, no solo al diagnóstico, sino incluso al tratamiento de la enfermedad. Bueno, una de las funciones del glomérulo, sobre todo, es, como hemos dicho, la ultrafiltración. Mientras que el tubuli, ¿qué funciones tiene? Básicamente la excreción a través de la reabsorción y secreción, ¿no? A lo largo de todo el trayecto tubular, ¿no? Bueno, acá vean ustedes, hay curvas diferenciadas para los tipos de moléculas, aniones, moléculas neutras y cationes, ¿no? Cada uno tiene una curva. Cuando se pierde la capacidad selectiva, sobre todo del glomérulo, vamos a tener que ya se reúnen en una sola curva donde se mezclan diversos tipos de moléculas. Se pierde esa capacidad selectiva producto de la selección por cargas. Bueno, esto es lo mismo. ¿Qué otra, ya hablando del tubuli,